Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este tiempo de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a escudriñar la Escritura en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Y vamos a leer completo para poder tener el contexto de lo que hoy Dios nos quiere enseñar. Mire lo que dice la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Hoy Dios nos quiere enseñar unos principios bíblicos, unas lecciones de vida y de lo espiritual que Pedro nos dejó registrado en la Biblia. Muchas veces nos enfocamos que Cristo te salva, te levanta y te ayuda, sí. Y está muy bien, hermano, hermana, hablar, reconocer el poder de Dios. Pero también Dios quiere darnos hoy, hacernos entender o hacernos dar cuenta de que lo que tú obras en fe también es reconocido por Dios. Que tu obrar y tu mover de fe también a Dios le hace mover su mano de poder. Que tú puedes hacer algo diferente de lo que todo el mundo hace, y que eso diferente, ese obrar en fe, va a desencadenar algo poderoso de Dios sobre ti. Hermano, hermana, ahora, mire el contexto. Pedro en la barca con los discípulos, había una tormenta, ¿no es cierto? Estaban solos. Otras versiones dice que ellos estaban con miedo, temerosos, que aun cuando vieron a Jesús caminar sobre las aguas dijeron: hay un fantasma, y se turbaron. Pero mira, hermano, hermana, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué más nos quiere dar como lecciones de vida, lecciones de fe de lo que nosotros estamos llamados a hacer en medio de una situación como la que vivieron los discípulos, en medio de una situación como la de Pedro, que estaba aquí en una barca en torno a una gente que también experimentaba lo mismo, pero que se atrevió a hacer algo diferente? El primer principio bíblico que Dios nos trae a raíz de esta enseñanza es: primero, deja de mirar a los hombres. Deja de mirar a los hombres, deja de ver a las personas de tu entorno. Cuando tú estás llamado a caminar en fe, tú estás llamado a enfocarte en el autor y consumador de la fe. Deja de mirar a tu entorno, a las personas, cómo viven, cómo hablan, qué hacen, qué no hacen fuera de la voluntad de Dios. El primer principio bíblico que nos va a hacer entender que nosotros vamos a poder caminar en fe es que tú quites tu mirada de los hombres. Es que tú mires lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hermano, hermana, cuando usted mira al hombre, normalmente va a terminar imitando su manera de vivir. Cuando usted tiene puesta su mirada en los hombres, usted va a adoptar esa manera de hablar. Cuando usted tiene su mirada puesta en los hombres, va a tener las mismas acciones que tiene la gente que no confía en Dios. ¿Se ha dado cuenta, hermano, hermana? Ya hay un experimento que si usted mete a un águila a que sea criado por gallinas, ¿sabe qué hace el águila? El águila solo mira cómo otros pájaros vuelan y él no.
Porque él tenía puesta su mirada en las gallinitas gorditas que solo picoteaban para comer grano, un gusano, pero que se conformaban solo con ver cómo volaba el águila, cómo volaban otros pájaros. Donde tú pones tu mirada, pues va a influir en tu estilo de vida. Imagínese, ¿se ha dado cuenta usted? Hay chivitos que son criados por perros. ¿Sabe qué hace el chivo? ¡Wow! ¡Wow! Porque él, como tuvo puesta su mirada en su entorno, y él no solo vio, sino oyó, el chivo en vez de decir, "Bah", ¿sabe qué hace? ¡Wow! ¡Wow! Y busquen en redes sociales, busquen en YouTube lo que yo le digo. Son experimentos o son cosas que muchas veces el humano, sin la intención de dañar en la especie a la que estaba protegiendo, le mezcló el chivito con los perros, el perro ladra. O hay otro video en donde la ovejita igual creció con perritos y los perritos brincan y la ovejita también igual como los perritos. Entonces, donde tú tienes puesta tu mirada, pues va a incidir para que hables, actúes y decidas. Por eso dice Dios en esta enseñanza bíblica: deja de mirar a los hombres, enfócate en el autor y consumador de la fe. Los discípulos que estaban en la barca, ¿qué miraban? Tormenta. ¿Y qué miraba Pablo a Pedro? ¿Qué miraba Juan a Pedro? Todos turbados, todos gritando, todos cansados, todos temerosos, todos diciendo: vamos a morir, esta barca se va a hundir, quizás Dios no nos escucha, de gana nos embarcamos en la barca, de gana venimos por este medio, era de haber ido a pie. Porque donde tú pones tu mirada, si tú pones tu mirada en los hombres, en las personas de tu entorno, pues eso va a incidir en tu manera de hablar, en tu manera de mirar las cosas, en tu manera de comportarte. Por eso aquí Dios nos dice que seas como un Pedro, que aunque estés en la barca, en la tormenta, y todo el mundo entre en pánico, todo el mundo se angustie y se desespere, en medio de ese temor, tú te enfoques en mirar a Cristo. Tú comprendas que Cristo está sobre la tormenta, que tú comprendas que Cristo puede ayudarte, que no hagas lo mismo que el mundo hace. ¿Se ha dado cuenta? Todo el mundo ve noticias. ¿Y de qué hablan? Uy, la delincuencia, ¿no? Uy, los asaltos. Uy, el bus. Uy, esto. Uy. ¿Dónde están puestos tus ojos? Pues eso vas a hablar. Y no digo que no seamos sabios, prudentes y sensatos. Por eso dice la palabra: no deis ocasión al diablo. Sea sabio, sea prudente, pero camine confiado en el poder y en la mano poderosa de Dios. No ponga su mirada en lo que todo el mundo pone, porque va a terminar actuando y viviendo en donde tiene puesta su mirada. Todos estaban temerosos porque todos miraban que estaban turbados. Todos tenían miedo porque todos miraban que cada quien hablaba de miedo. Y todos estaban en pánico. Y la Biblia no habla que en medio de la tormenta en la barca todos se pusieron a orar. No es cierto. Daban voces de pánico, voces de miedo. Hermano, hermana, el primer principio es este: quita tu mirada de los hombres, quita tu mirada del entorno, quita tu mirada de la tormenta y céntrala en el autor y consumador de la fe. Mientras tú te mantengas enfocado, no importa la tormenta, la adversidad, los vientos, las aguas impetuosas, no importa si la barca o la situación parece que te va a hacer hundir o vas a perecer, confía en Dios. Retira tus ojos de tu entorno, de las personas que aún no confían en Dios, para ponerlo en el autor y consumador de la fe, porque Dios honra la fe. Dios honra a los que le creen. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Pedro, en medio de la tormenta, quitó su mirada de sus amigos discípulos para poner los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Y mire, usted siempre va a tener dos opciones de cómo mover su fe y vivir su cristianismo. Si Pedro se ponía en una posición neutral, miraba a la derecha, todos los discípulos con cara de pánico, gritando, llorando, murmurando: vamos a morir. Y quita la mirada de la barca y de los discípulos y mira a Jesús caminando sobre las aguas,
caminando sobre la mar, en medio de la tormenta, en medio de los vientos contrarios. Lo que te da a entender es que mientras tú mires en la tormenta vas a estar enfrascado en ella, pero cuando tú miras a Cristo, al autor y consumador de la fe, Él está sobre la tormenta. Esa es la posición. Él está sobre lo que te oprime, sobre lo que te aflige, sobre lo que te daña. Él está sobre todo tiempo, sobre toda tormenta, y Él se glorificará cuando pongas tu mirada en Él. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Tremendo. Segundo principio, segunda lección espiritual y de la vida que de Pedro nos deja registrada. A Dios le agrada que creas por cosas grandes. A Dios le agrada que creas por cosas sobrenaturales. Dios no es un Dios chiquitito. ¿Se ha dado cuenta muchas veces como cristiano? Es que si Diosito me da el trabajito, es que si Diosito me da la casita, es que Diosito ha de querer. ¿Qué Biblia lee usted? La de Pulgarcito. Porque esta Biblia dice: yo soy grande, Dios fuerte, poderoso, temible, celoso de su presencia, como poderoso gigante, dice la palabra, el alfa, el omega, el principio y el fin, que no hay otro Dios como Dios Jehová. ¿Por qué en nuestra boca como cristianos le ponemos hito, Diosito, Jesucito? Es Dios soberano, Dios Jehová Padre. A Dios le gusta que sus hijos, sus hijas, sus siervos y siervas le crean por cosas grandes. Porque una fe chiquitita, ¿qué resultados van a traer? Chiquititos. Ley directamente proporcional. Si alguien le cree por algo mediano, ¿cuál va a ser el resultado de tu fe? Algo mediano. Y se ha dado cuenta, si usted cree por cosas grandes, que no es sencillo, pero que es posible, porque para el que cree todo le es posible, van a suceder cosas grandes. Es por eso cuando las personas dicen: ojalá Diosito me dé el carrito, un carrito, ahí viene el carro a carburador, llantitas chuecas, se le entra el agua, tiene que andar empujando en segunda porque no le funciona el motor de arranque. Hasta donde la fe te dio. Porque ¿sabe qué dice Números 14:28? Conforme hables a mis oídos, así haré con vosotros. Conforme hablemos a los oídos de Dios, así Dios va a hacer a nuestra vida. Y si hay una boca con una fe chiquitita porque tiene un Diosito como el de Pulgarcito, pues todo va a ser chiquitito. Pero si tú dices: yo estoy ahora atravesando un proceso de enfermedad, pero no solo me va a sanar, voy a quedar libre de toda enfermedad. Tengo esta necesidad, este problema, pero Dios no solo lo va a solucionar, se va a glorificar y estas cadenas se van a romper. Estoy en medio de esta tormenta, pero no solo se va a calmar, Dios va a enmudecer y a reprender a la tormenta, pero depende de tu boca, porque cuando tú crees por cosas grandes van a suceder. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Es por eso que el cristiano no se atreve a creer por la unción del Espíritu Santo. Y aunque Dios escucha tu oración en el entendimiento y en la carne, no mueve el mismo poder que orando en el Espíritu. Es por eso que la gente se conforma solo con leer las Escrituras, pero no cree que puede vivir obedeciendo a Dios para ser ungido y echar fuera demonios. Hay gente que le alcanza la fe para repetir Biblia, pero no en esa autoridad de la palabra que tiene la Biblia, sanar enfermos. A Dios le agrada que creas por cosas grandes, porque conforme es tu fe será tus resultados. A Dios le agrada que sus siervos, sus siervas, sus discípulos, sus hijos, sus hijas crean por cosas sobrenaturales. Por eso dice la Escritura: y al que cree, ¿qué? Y al que cree en mi nombre, ¿qué dice? Harán cosas mayores que las que yo hice. ¿Dice o no? ¿Qué te está llamando Jesús en medio de tu fe? Cree por cosas grandes, cosas mayores. No es que yo soy muy niño y por eso yo no puedo echar fuera demonios. No. ¿Se acuerda cuando Dios le ungió a este profeta? ¿Cuál era el profeta niño? Jeremías, Ezequiel. ¿Cuál es el profeta niño? A ver, a investigar. Le dijo: no digas soy un niño. No digas soy un niño.
Porque he puesto mi palabra en tu boca, palabra para arrancar y para derribar, para plantar y para edificar. No digas soy un niño, porque a donde te diga que vayas irás y dirás lo que yo te mande a decir. ¿Se da cuenta? Es que ya soy viejito, pastor, ya la reuma. Crea por cosas grandes. Crea que cuando usted sale a hacer la obra de Dios como soldado de Cristo, marchando para ganar almas, ese dolor, ese demonio de reuma de las rodillas se le va a ir. Crea por cosas grandes. Y no solo crea que mientras hace la obra el demonio de reuma se le va a ir, sino que Dios le va a ungir para libertar al cautivo, levantar al caído, proclamar las buenas nuevas de la salvación. Pero cree por cosas grandes. ¿Se ha dado cuenta? Hoy en la espiritualidad, en la mansedumbre, nos conformamos con creer en que no estamos llamados a hacer nada y vamos a ir al cielo en carros de fuego. Y que Dios quiere llevarte al cielo, sí, estás creyendo muy bien, es algo grande. Pero Dios quiere que creas que en esta tierra, la promesa de Hechos 1:8 que dice: y recibirás poder y testificarás poder en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra, puede operar por medio de ti. Cree por cosas grandes. ¿Se da cuenta, hermano? Es que Dios tiene un propósito de vida para ti, pero cree por cosas grandes. Oiga lo grande de Dios. Alabe la grandeza de Dios. Pero hermana, si Dios tiene un propósito de vida grande para ti, no se limite solo ahí. Obre en algo grande. Si Dios tiene algo grande para ti, no solo se limite a alabaré a mi Señor y ya. Crea por cosas grandes. No solo suene espiritual, obre en lo espiritual por cosas grandes. ¿Se da cuenta, hermano? Jesucristo muy claro dijo: y a los que creen en mi nombre harán cosas mayores, echarás fuera demonios. ¿Y sabe qué? Pedro, cuando quitó los ojos de su entorno, de los discípulos miedosos, esos discípulos que corrían como gallina loca cortada la cabeza, por el miedo, por el pánico, por la adversidad. ¿Sí ha visto usted cómo sale la gallina cuando le cortan la cabeza? Va, por ahí se choca un lado, se choca otro lado. Así nos ponemos en la tormenta, hermana. Y no digo que no vamos a sentir miedo, puedes sentir miedo. Pero si tú dejas que el miedo ingrese a tu corazón, te vas a hundir como el barco cuando permite que el agua ingrese a su interior. Por eso Jesús le dice: no temas, no temáis, no tengan miedo. No te he dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ese es el espíritu que Dios nos da. Pero Dios dice que tú debes quitar la mirada de tu entorno, de las personas, y creer por algo grande. Cuando todos estaban lloriqueando, quizás vamos a morir, ya nos hundimos, el viento, el rayo, fantasma. ¿Sí o no? Como gallinas locas sin cabeza. Hubo uno que se atrevió a creer por algo grande. Un Pedro que miró a Jesús sobre las aguas y le dijo: Jesús, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Se da cuenta? En medio del pánico, de la trifulca, de que todos estaban allí alocados en el miedo, hubo uno que dejó de lado la tormenta, las voces de pánico, el miedo, la tormenta, el viento en la cara soplándole, y le dijo: Jesús, yo quiero creer por algo grande. Si ellos quieren estar aferrados a su barca como los pajarillos cuando viene el viento y mece el alambre, pues yo quiero salir de la barca. Yo te voy a creer, Jesús, por una palabra que me autorice a moverme en lo sobrenatural. Yo, Jesús, me atrevo a creerte por algo grande, para que mi nombre quede registrado en la Biblia, que no hubo otro más que se atrevió a caminar en el agua. Yo, Jesús, me atrevo a creer por algo sobrenatural, lo que el hombre no puede hacer, caminar sobre las aguas. En tu palabra y en tu poder y en tu autoridad yo caminaré sobre las aguas. ¿Se da cuenta? Creyó por algo grande, y ¿qué hizo? Caminó sobre algo grande.
Tremendo. Ahora se da cuenta por qué Jesucristo, cuando le dijo a Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Jesús no le dijo: fariseo hipócrita, estás creyendo por caminar en agua, vanaglorioso. Porque se ha dado cuenta, aún ahí se ve la ignorancia del cristiano, en que cuando alguien tiene aspiraciones grandes, visión grande, vanaglorioso, hoy es que se cree de más. Que tu mente sea la de una nuez es tu problema. Pero Dios nos llama a tener cerebro grande, espacioso, que abarque el inicio y al fin, creyéndole al poder de Dios. No es la culpa de Dios que tu fe no sea más allá que de una molécula, un átomo. Dios quiere quizás fe tamaño de galaxias, porque al que cree todo le es posible. Y Jesús no le cuestionó cuando Pedro le dijo: yo quiero caminar sobre el agua. Ya, esto está muy loco, algo más loco no pasa nada. ¿Se da cuenta? Cree por cosas grandes. ¿Y en qué parte más de la Biblia habla de que otra persona caminó sobre las aguas? Ni aun Elías, que le arrebató un carro de fuego, no caminó sobre las aguas. Él daba con su chalcito al río y las aguas se abrían, pero no caminó sobre las aguas. ¿Se da cuenta? Qué loco este Pedro, ¿no? Ya si quiere Dios, gente loca en fe, pero no esa gente loca que hace cualquier cosa y habla cualquier cosa y ofende a cualquier persona. No, gente loca, es decir, que se atreve a creer por lo que nadie se ha atrevido, a caminar en fe en donde nadie ha caminado, armar un despelote en fe cuando vayas a predicar y que los demonios empiecen y se revuelcan en el piso. Ese nivel de fe loca quiere Dios, que desordenemos y trastornemos las tinieblas. Pero debes creer por algo grande, hermano, hermano. Dios no te obliga, Dios te instruye. Te está diciendo aquí un pescador que nunca salió de su barca, porque si salía, ¿qué le pasaba? Se hundía, y si no nadaba, se ahogaba. Hoy está caminando sobre las aguas. Cree por algo grande. Eso le agrada a Dios. ¿Se da cuenta? Qué loco Pedro, ¿no? Y así quiere Dios. Gente movida en fe, creyendo por algo grande. Visión en algo grande. Hermano, hermana, aquí nos da a entender que Dios no quiere el conformismo de los cristianos. Me voy a la iglesia cada 800, digo amén, aleluya, me caigo al piso y me voy a lo mismo. Cree por algo grande. El conformismo no nos lleva a nada. ¿Se dio cuenta la parábola de las 10 vírgenes? 5 sensatas, 5 que trataban de buscar más aceite, de mantener encendida la lámpara, y las otras conformistas. Durmamos y comamos, que como creemos en Dios nos iremos al reino de Dios. ¿Y qué les pasó por conformistas? Se quedaron. Nunca seamos conformistas en el mundo espiritual. Nunca seas conformista con tu vida espiritual. En el cristianismo Dios no quiere gente conformista. Quiere gente que ore más, gente que escudriñe más, gente que alabe más, gente que sirva más, gente que crezca en unción más. A eso nos manda Dios. Por eso dice: la senda del justo es como la luz de la vela, que no ilumina 1 metro cuadrado. ¿Qué dice la Biblia? La senda del justo es como cuando raya el alba, ¿cierto? Que la luz del día va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Crece, no te conformes, crece cada día más. ¿Recuerda usted, hermano, la gente no va a entender cuando usted crea por algo grande? Cuando Dios le dio los sueños a José, ¿qué le dijeron los hermanos? No, nosotros nunca nos vamos a postrar delante de ti. Nosotros nunca nos vamos a postrar delante del menor. Y le escarnecieron, le trataron de matar, le vendieron, mintieron a su padre de que se había muerto. Pero José, ¿cómo terminó? ¿Siendo qué? El gobernador de una nación. Porque él nunca fue conformista. Aunque la situación no fue sencilla, caminó en fe. Aunque le agraviaron,
le levantaron falso testimonio. Él nunca dijo: ¡ay, la unción de la María Magdalena! Él creía en Dios, oraba a Dios, clamaba a Dios, confiaba en Dios, caminaba confiando en Dios, de que quizás él no entendía, pero había algo grande después. Y terminó siendo gobernador de una nación, aún donde la misma familia de los hermanos llegaron a pedirle ayuda. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Cree por algo grande, quizás la gente no entiende, pero Dios iba a entender tu fe. Tremendo. Otro principio, otra lección que nos da aquí: que el miedo no te detenga. Muchas veces, hermano, hermana, el miedo: ¿qué me dirán? ¿Qué hablarán de mí? ¿Con qué ojos me verán? ¿Qué pensarán de mí si hablo de Dios, si predico, si oro? ¿Qué pensarán? El miedo te va a detener. El miedo es la mayor causa de que aún los cristianos no sean luz en medio de las tinieblas. Porque es mejor moverse en la manada del mundo que moverse como oveja autónoma en medio de las tinieblas siendo luz. Que cuando todo el mundo dice vamos a la farra y a la chuma, a los ídolos, uno diga: no, eso no dice la palabra, sigan nomás, pero la palabra no concibe eso, yo me voy a orar. ¿Se da cuenta? Pero es el miedo: es que si no me acepta, es que si me rechaza, es que si me abandona, es que esto, es que arriba y es que abajo. Es el miedo lo que detiene al cristiano. Todos los discípulos estaban en la misma barca, todos creían en el mismo Dios, todos vieron el mismo poder de Dios, de Jesucristo. Todos veían el agua, los truenos, el viento y la barca tambaleándose. Y todos estaban aferrados a la barca, nadie quería salir de allí. Pero hubo un Pedro que venció el miedo y se atrevió a pedir una palabra, a creer en una promesa, aunque él no tenga evidencia de que podía caminar también en el agua. Pero él venció el miedo y pidió una palabra a Dios. Hoy hay la gente: no es que qué dirá mi mamá, mi papá si me voy a la iglesia, es que qué dirán mis hermanos, mi tío, mi abuelo, mis primos si me voy a la iglesia. Hermano, el miedo te va a detener. Y es precisamente como el diablo te quiere tener: atado y detenido por el miedo. Y poniéndole un plano natural, racional y lógico, sin ser espirituales, la Biblia nos deja en claro: la salvación es personal. Eres tú con Dios. Aunque el Padre mandó a Cristo Jesús para que pague los pecados de toda la humanidad, no todos van a acceder a la salvación, porque eres tú con Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, hermano, hermana, que el miedo no te detenga. El miedo hace que tú te aferres a lo que tengas, aunque te estés hundiendo. El miedo hace que te aferres a una relación o a alguien, aunque te esté haciendo daño y eso te esté hundiendo. Porque es el miedo. Miedo a quedarse solo. Miedo a que dirán. Miedo a si me dejan o no me dejan hacer algo. Miedo a que pensarán de mí si saben que soy cristiano. Miedo a que me vean en las calles predicando, entregando un tratado. Miedo a orar porque si un chamuco se manifiesta y me desarañar como a trigo. Miedo, 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 miedo. Y Dios te dice: no te he dado un espíritu de temor ni de cobardía. Y aún en Apocalipsis, si no me equivoco, dice: los miedosos no entrarán al reino de los cielos. Y de ahí, si no me equivoco, dicen los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, Busquen Apocalipsis. ¿Se da cuenta? Pero un Pedro, Jesús espera a un Pedro en medio de tu tormento. Jesús espera a un Pedro en medio de tu familia. Jesús espera, Dios espera, el Espíritu Santo espera a un Pedro en medio de una nación que se hunde. Que venza el temor, venza las reglas, se atreve a creer por algo, que traiga el poder de Dios a manifestar al resto que está en miedo, que está puesto los ojos en los hombres, que mira la situación antes que el poder de Dios. Tremendo. Pedro no sabía cómo iba a caminar. ¿Será que me da una boya con cabeza de patito? ¿Será que me da una tabla de surf? ¿Será que sale una tortuga y me subo en ellos? ¿Qué? ¿No es cierto? Él no sabía. Es que Dios nunca te va a dar evidencia de cómo lo va a hacer, pero si tú lo crees, Él lo va a hacer.
Atrévete a creer por algo grande, que el miedo no te detenga. Hay pastores que dicen, uy, no, yo no me meto con demonios y así ellos no se meten conmigo. Que eso nunca le tuvo miedo a echar fuera demonios. Es más, nos dijo, a los que creen, a los que no son miedosos, estos van a echar fuera demonios. ¿Se da cuenta? A los que no tienen miedo a quedar mal cuando impongan manos y que el enfermo se sane, a estos les voy a dar unción. A los que no tienen miedo de ser ungidos y ser activados de lo espiritual para hablar nuevas lenguas en tu casa, en el hospital, en donde sea, a estos les voy a dar don de lenguas. A los que creen, a los que no tienen miedo. ¿Se da cuenta, hermano, hermano? Que el miedo no te detenga. Y hay algo que me pegó mucho en el corazón. El miedo de unos es la oportunidad de otros. El miedo de unos se convierte en la oportunidad para otros. Porque mientras todos los 11 discípulos estaban en la barca alborotados, el otro dijo, no, capaz que hasta estos se hunden con la barca de tanto peso. Pero ese miedo a mí me da la oportunidad de que Cristo me dé palabra, de yo creer en la palabra y caminar delante de ellos diciéndoles, lero, lero, candilero, ahí está su fe. ¿Se da cuenta? Pedro halló la oportunidad de caminar sobre el agua mientras los otros solo veían el miedo, el pánico, el temor y la tormenta. El miedo de otros es la oportunidad para otros. ¿Se da cuenta? Dios quiere que dejes tu miedo. Atrévete a creer. Qué maravilloso sería que llegues a la casa con el poder y la presencia de Dios. Y que cosas sobrenaturales pase cuando tú sueltes el miedo a orar y pidas que el fuego caiga de Dios en tu casa. Y la cosa se descontrola. ¿Se da cuenta, hermano, hermano? Todos miedosos, uno caminaba en el agua, oportunidad. Todos estancados y detenidos, otro obró en lo sobrenatural, una oportunidad. Los otros no recibieron palabra y estaban en su miedo, y el otro recibió palabra y poder y autoridad en lo sobrenatural, oportunidades. ¿Se da cuenta, hermano, hermano? Solo uno hizo algo diferente cuando vio que el miedo de otros se convierte en oportunidad para ti. Dios no quiere gente miedosa. ¿Se da cuenta, hermano, hermano? El barco flota o no flota sobre las aguas, ¿sí o no? Pero usted cree que aunque el barco flota sobre el agua, fue diseñado para estar amarrado a un palo cerca del puerto. No, porque lo que no se mueve por el miedo se daña, se estanca, no es funcional. Nunca tenga miedo, hermano, y nunca se aferre a algo aunque parezca seguro. La barca parecía más seguro que caminar en fe. Y así Dios te va a dar oportunidades a soltar lo que parece seguro, a soltar lo que parece que te va a salvar. Pero para vencer el miedo, ¿sabes qué te va a llamar a hacer Dios? A dejar tu zona de confort. Si tú no dejas tu zona de confort, nunca vas a avanzar. Es por eso que hoy la gente lleva décadas haciendo lo mismo. La misma costumbre, la misma monotonía, los mismos 5 minutos de oración, 20 años solo en la iglesia oyendo de Dios. Hay que salir de la zona de confort. Mientras otros oren 5 minutos, no, yo me voy al tiempo de ayuno y oración 2-3 horas porque voy a salir vigoroso. Mientras otros hablan de Dios, otros están en la calle haciendo la obra de Dios. Hay que salir de la zona de confort. Hay que salir de esta zona, hermano, hermano. Otro principio, otra lección que nos enseña esto. La mano de Dios se glorifica en los problemas. La mano de Dios se glorifica en los problemas.
Cuando tú vienes a la milicia de Dios, porque Él es Jehová ¿de qué? De los ejércitos. ¿Y qué dice en la Biblia? Que somos soldados ¿de quién? De Cristo. Entonces, ¿qué va a haber? Guerra. Pero precisamente en medio de esa guerra, de esos problemas, de esa tormenta, de ese dolor, de esa adversidad, de esa crítica, de esa murmuración, de esos falsos testimonios, es donde la mano de Dios se va a manifestar. No hay otra situación en la que el poder de Dios se pueda manifestar. Porque cuando Cristo Jesús se asomó caminando sobre las aguas en medio de la tormenta. La tormenta. Cuando Jesús manifestó este poder de caminar sobre las aguas, cuando hubo tormenta. Pues es precisamente en la tormenta donde la mano de Dios se va a glorificar. Revise usted, quizás ya Dios le ha sanado de algunas cosas que eran imposibles. Se glorificó en la tormenta. Quizás usted, hermano, hermana, Dios le ha guardado de un accidente por allí. Dios se glorificó en la tormenta. Cuando parecía que la escasez y no había sustento, algo por ahí sucedió. Dios se glorificó en la tormenta. Dios nunca deja solos a los que en Él creen. Siempre hace Dios. En medio de la tormenta es donde Dios te va a defender, te va a sustentar y te va a guardar en los vientos contrarios. Porque cuando todo está bien, ¿sabe de quién dependemos? De nosotros mismos. De nuestros trabajos, de nuestra fuerza, de nuestra inteligencia. Pero solo cuando hay tormenta empezamos y aprendemos a depender de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Tremendo. Por eso David dijo que él dormía en paz en medio de ¿qué? De los enemigos, de las guerras, que flechas, saetas vuelan en medio de mí, en medio de la noche, pero yo descanso en Jehová. ¿Se da cuenta? Tremendo. Hermano, hermana, es en medio de la tormenta que Cristo Jesús vino sobre las aguas para hacer lo sobrenatural con Pedro y para calmar las aguas y entrar con Pedro hacia la barca en medio de la tormenta. La situación no te va a hundir mientras tú confíes en Dios. Tremendo. Otro punto, hermano, hermana, otra lección, otro principio. Nunca cierres tu boca para orar a Dios. Nunca cierres tu boca para dejar de orar a Dios. Porque cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas y al desenfocarse, tuvo miedo y empezó a hundirse. ¿Qué hizo en medio de ese tiempo Pedro? Dice la palabra que Pedro, dando voces, dijo: Señor, ayúdame, porque perezco, me estoy hundiendo, tengo miedo. Señor, sálvame, dice en el versículo 30. En medio de la tormenta, si sientes que desfalleces, pide a Dios ayuda. Si en medio de tu enfermedad sientes que vas a morir, pídele a Dios ayuda. En medio de tu escasez, pídele a Dios ayuda. En medio de tus problemas, ora más. Por eso dice Jeremías 33:3: clama a mí, que yo te responderé. ¿Y cuándo clama usted? Cuando todo está bien. Ah, no, uy, qué maravilla. Ya hay plata y comida, buen trabajo, la casa, los estudios, todo marcha. Vamos a ver toda la noche series en la tele. Pero cuando llegó la adversidad, ahí sí, clama a Dios, clama. Que no decaiga tu fe, que nada cierre tu boca en medio de la dificultad de la tormenta. Pedro vio que se empezó a hundir. Pedro vio de que las cosas estaban empezando a tornarse mal. Pedro empezó a mirar que su propia vida estaba siendo afectada y dijo: Jesús, ayúdame, Señor, sálvame, dando voces. Lo peor que puede hacer un cristiano, una cristiana en medio de la dificultad, del proceso, de la adversidad, de la tormenta, es cerrar su boca y dejar de orar. Es dejar de invocar el nombre de Jehová tu Dios.
Por eso Jeremías 33:3 dice: clama a mí, que ningún problema cierre tu boca, que ninguna tormenta cierre tu boca. Precisamente es lo que Satanás quiere hacer, enmudecerte. ¿Recuerda qué hizo Pablo cuando estaba en la cárcel, encarcelado con sentencia de muerte? ¿Qué hizo Pablo? Empezó a cantar alabanza a Dios. ¿Y qué dice la palabra que sucedió? La cárcel empezó a temblar, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Alaba a Dios en medio de tu tormenta, que no calle tu boca. Ora a Dios en medio de tu tormenta, que no se cierre tu boca. Que jamás se cierre tu boca, sea la circunstancia que sea el tiempo que sea. Clama a mí, que yo te responderé. Tremendo. Otro principio, otra lección y la última. Siempre ten fe sin importar la situación. Fe. Siempre ten fe en medio de la situación. Porque ¿qué dice la palabra? Que sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Pero también hay promesa y dice que todo aquel que se acerque a Él debe creer, debe tener fe que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hay bendición, hay sanidad, hay salvación, hay cambio de tiempo cuando tú te acercas creyéndole a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Él debe creer que le hay, es que hay respuesta, que hay favor, que hay gracia, que hay perdón, que hay misericordia, que hay sanidad, que hay milagros, que hay liberación. Debe creer que le hay y que Él es galardonador, hay premio, hay bendición, hay recompensa, hay algo de Dios cuando le buscas. ¿Te das cuenta? La fe, ¿qué es la fe? ¿Qué dice la palabra? ¿Fe qué es? La certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, no es desde el concepto. Pero ¿se ha visto usted la armadura de Dios que dice? Vístase con la coraza de la justicia. ¿El escudo de qué? ¿El escudo de qué? ¿La fe qué es? Sí, porque dice con la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación, el cinto de la verdad, el calzado del evangelio. ¿Y la espada de qué? Del Espíritu Santo. La fe es tu ¿qué? Escudo. Y si hay un escudo, ¿qué va a haber? Guerra. La gente piensa que cuando se mete al cristianismo va a estar en la orilla de la playa pegándose agua de coco bajo una palmera y le van a estar aventando viento. No, hermanos, sí te va a dar Dios ese remanso en algunos momentos, pero el diablo y el infierno trabajan más que los testigos de Jehová. Cada rato el diablo va a tratar de levantarte guerra. Pero ¿sabes cuál es tu escudo? La fe. Y si hay fe, hay un escudo. Y si hay escudo, hay guerra. Y mientras haya guerra y haya escudo, va a haber victoria. Mientras haya fe, la guerra que te levante el diablo, siempre va a haber victoria. Porque Jehová es Jehová de los ejércitos. Es especialista en ganar batallas y guerras y no ha perdido una sola con aquellos que le han creído. ¿Recuerda cuando Moisés y los de su pueblo fueron a luchar contra otro pueblo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Moisés? Tenía levantada la vara, pero claro, el cuchito ya cansado, ya con la manito así. Y cada vez que él bajaba el brazo, que dice que el pueblo contrario empezaba a ganar la guerra. Pero fueron los consiervos, le ayudaron a levantar y otra vez empezaban a ganar la guerra y otra vez se cansaba y empezaban a perder y otra vez le levantaban el brazo. Mientras haya fe, mientras haya obra, hermano, hermana, vas a ganar la guerra. Dios respalda tu fe. Dios respalda porque mientras tu fe está más dura, más fuerte, más fortalecida en la tormenta, tu escudo es más grande y el poder de Dios obra con mayor autoridad. Donde hay fe hay un escudo y donde hay escudo hay guerra, pero donde hay escudo por la fe hay victoria. Que no se te olvide eso, hermano, hermana. La fe es el arma contra las tinieblas. No hay otra arma, hermano, hermana, más que la fe y la oración. Somos soldados de Cristo y estamos llamados a movernos en fe.
Quien no batalla, ¿qué no va a necesitar? Fe. Y como no tiene fe, porque no hay guerra, no hay escudo. ¿Por qué cree usted que a la gente que vive en brujería, en fornicación, en adulterio, hace negocios tránsfugos, parece que nada les pasa? Porque ya están en otro reino. El diablo ya no tiene que hacer nada para arrancarlos a su reino. Pero por eso dice la palabra: somos soldados de Cristo, Jehová de los ejércitos. Pero también te dice: el gran yo soy, poderoso gigante, abriendo camino delante de ti. ¿Se da cuenta? ¿Recuerda cuando Goliat se levantó contra el ejército de Saúl? ¿Quién fue el único que se atrevió a batallar en fe contra Goliat? El más flacuchito, el más jovencito. Y este hizo en fe lo que un ejército de Saúl no pudo. Fe, la fe es tu escudo. Tremendo. Recuerda, hermano, por tu fe eres salvo. No hay otra manera de ser salvo. ¿Y cómo concluye esta enseñanza de Dios? Que Jesús extendió la mano, sacó a Pedro del agua, caminaron juntos sobre las aguas, entraron a la barca y la tormenta cesó. Y mire lo que dice en el versículo 33. Entonces todos los que estaban en la barca vinieron y adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermano, hermana, Dios quiere ayudarte. Dios quiere calmar tus tormentas. Dios quiere obrar sobrenaturalmente, pero no depende solo de Dios. Que estos principios, estas lecciones de vida de Pedro, estos principios bíblicos marquen tu vida. Dios te recuerda, Dios te habla y Dios reconoce lo que hizo Pedro, pero también reconoce la fe. Tú estás llamado a moverte en fe. Enfócate en Dios. Camina confiado en Dios. No importa lo que se levante, no importa lo que suceda, que quizás vas a sentirte hundirte, sí, pero que tu boca no se cierre. Pídele ayuda a Dios, ¿quién responderá? Hermano, hermana, Dios te bendiga y te guarde. Vamos a darnos el tiempo de oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a ponernos en pie.